Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Vamos a hacer esta hermosa mochila. El fondo no tiene mucho diseño, el fondo dice algo muy sencillo, pero les voy a dejar en la descripción el enlace para que ustedes puedan hacer un fondo similar con los paso a paso que les enseño ahí. Realmente es muy fácil de hacer. Y también les dejo el enlace para hacer estos pompones. Ya tengo un paso a paso de pompón con capucha, pero este es otro diseño. Y igual el fajón es diferente, entonces también les voy a dejar el enlace por si quieren hacerla así, como está de bonita. Sin más, por favor suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido, manita arriba, por favor. Agradezco mucho a las personas que dejan sus buenos comentarios. Agradezco mucho los nuevos suscriptores. Vamos a aprender mucho, vamos a trabajar mucho. Aún quedan muchísimos diseños de mochilas por hacer. Entonces nos vemos en un tutorial nuevo y empecemos el paso a paso. Bueno, yo ya empecé el cuerpo de la mochila. Ya adelanté una vuelta en la que va encima de la línea negra. Es muy fácil. Este motivo va de 54 puntos. Entonces yo acá tengo 28 puntos naranjas y 26 azules. Eso es todo lo que acabo de hacer. Lo mismo, 28 naranjas, 26 azules, 28 naranjas, 26 azules, así. Y acá me dio exacto, no me sobró ni me faltó ningún punto. Me dieron 26 puntos azules. Recuerden, 28 naranjas, 26 azules. Y me dio perfecto. No me faltó ni me sobró. Siempre y cuando ustedes tengan en esta última línea negra 270 puntos. Eso son los puntos que se necesita para sacar este motivo. Bueno, yo acá tengo los 26 azules. Quiero mostrarles una cosa que es muy importante. Ya sé que tengo los 26 azules, ya se los enseñé. Sabemos que salieron perfectos, que no nos hizo falta nada. Pero para empezar la segunda vuelta necesito dejar dos libres porque este naranja va corrido. Entonces, acá me van a quedar 24, pero no pasa nada. Siempre por ser este el último o el primer motivo, como ustedes lo quieran ver, siempre va un poco diferente. Así que no pasa nada, no pasa nada. No se me preocupe. Acá están los 26 perfectos. Yo acabo de desbaratar dos puntitos porque voy a hacer el naranja corrido para empezar la segunda vuelta. Que estos son cositas que se deben de aclarar para las personas que están aprendiendo. Realmente el crochet no es complicado. A veces nos complicamos un poco, es porque no entendemos cómo modificar estas pequeñas partes para seguir avanzando. Entonces acá, para empezar la segunda vuelta, como el naranja me tiene que quedar corrido, sencillo. Dejo dos negros libres, acá solo me quedaron 24. Y en estos dos negros que me quedaron libres, hago los dos primeros naranjas y un naranja sobre naranja. En total, acá tengo que tener 3. Eso acabo de hacer. Ahora voy a hacer el motivo que va sobre el naranja. Voy a empezar por ahí. Quería explicarles esta pequeña parte porque es muy importante. Entonces, ya vamos a empezar a trabajar el diseño que va sobre este. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar el motivo que va encima del naranja. Voy a empezar con dos amarillos. 1 y 2 sobre naranja. Estoy trabajando sobre naranja, agarrándome de una sola pestañita. Esa es otra cosa que quería aclararles. Y voy a hacer 10 negros. Mire, voy a agarrar de una pestañita, esta, me agarro o atravieso la aguja por dentro de la cadeneta que queda del punto que acabo de hacer. Esa es la otra forma de verlo. Entonces lo agarro acá, entro la aguja por el medio de la cadeneta, agarrándome solo la pestañita de atrás. Es muy importante que ustedes entiendan esto. No la estoy pasando acá por debajo, no, acá por dentro de la cadeneta y me agarro la pestañita de atrás. Así vamos a trabajar toda la mochila, así trabajé todo el fondo. Esta es la mejor forma para sacar diseños que queden perfectos, que no nos sobren ni nos falten puntos. Yo trato de darles ideas, realmente como ustedes se sientan mejor para trabajar, lo respeto. O sea,
no están obligados a trabajar como les enseño. Estas son ideas para que si ustedes tienen dificultad con la forma que lo hacen, intenten esta manera de hacerlo y si se les facilita, pues bienvenido. Pueden seguir trabajando esta técnica. La idea es esa, que podamos acomodarnos a alguna técnica que nos salga fácil, que nos quede bien y que sea la que más nos guste. ¿Listo? Entonces la idea es eso. Simplemente que ustedes puedan experimentar otras formas de tejer para que se acomoden bien sus tejidos y sus diseños. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Y voy a hacer 2 naranjas. Acá hago 2 naranjas para que no se pierda la línea de naranjas. 1 y 2. Y hago lo mismo, 10 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 10 negros sobre naranja y me quedaron 3 libres, que en esos voy a hacer los 2 amarillos y el primer naranja para continuar. Recuerden alar un poco la hebra, siempre les recomiendo 1 y 2, los 2 amarillos que van, y vamos a continuar con el color naranja, que solo son 3. Recuerden que son los 3 del borde. 1 sobre naranja y 2 sobre azul, 1 en un punto azul y el siguiente en el otro punto azul. Recuerden, ya no estoy haciendo aumentos a esta altura, ya no estoy haciendo aumentos. Listo, esa parte es muy importante que la tengan claras. Ya estamos formando el platón, no vamos a hacer más aumentos. Voy a hacer toda esta parte azul y voy a dejar 2 puntos azules porque voy a hacer el naranja corrido. Se las voy a enseñar. Es muy importante enseñarles esta parte para que ustedes no se me confundan. A veces adelanto y siento que quedan un poco perdidos porque quedan inseguros de qué fue lo que hice. Entonces, quiero enseñarles esta partecita para que ustedes sepan bien qué es lo que estoy haciendo. Aquí agarrándome de la pestañita de atrás, estoy haciendo todos los puntos. A esta altura no necesitamos contar, realmente sí les recomiendo que cuenten la primera vuelta para que estén seguros que tienen 28 naranjas, 26 azules. Pero en esta parte donde ya estamos seguros que la primera vuelta quedó 26 y 28, ya no es necesario. Simplemente dejando 2 azules acá libres, sé que ya me va a quedar el diseño. Entonces, agarro el naranja, dejé 2 azules libres. Recuerden siempre alar un poco el hilo, suave, no necesitan hacerle mucha fuerza, solo suave. Mira, ahí se ve el amarillo. Entonces es muy importante alar un poco el amarillo. Mire, ahí se oculta. Esa es la estrategia, simplemente es. El naranja no se ve, no necesito alarlo. Por acá se ve un poco el negro, lo alo un poquito, ahí se escondió ya un poco. ¿Listo? Esa es la importancia de alar los hilos para que se oculte en la parte de atrás. Voy a hacer los 3 naranjas. Entonces, queda 2 sobre azul, 1, 2 sobre azul y el tercero sobre el primer punto naranja. Así tiene que quedarme. Y voy a hacer esto mismo. 2 amarillos, 10 negros, 2 naranjas, 10 negros, 2 amarillos y me queda un naranja libre, que es donde voy a empezar estos 3. Así me va a quedar mi segunda vuelta. Entonces terminaré esta segunda vuelta. Recuerden que este ya es el motivo completo. Yo tengo 5 de estos, me va a quedar 5 motivos iguales a este.
Entonces eso es lo único que se tienen que fijar, que acá que empieza en el naranja le quede igual que este naranja, este azul quede igual que este azul, y así van a avanzar toda esta vuelta. Y ya nos vemos para continuar. Bueno, ya terminé la vuelta. Así me quedaron todos los motivos, vean, igual. Así como hice este, que este fue el primero, así quedaron todos. Vamos a hacer la tercera vuelta. Entonces, recuerden, siempre dejo 2 puntos libres para empezar los naranjas. Voy a hacer 1, 2 naranjas y 1 sobre naranja. De esta forma. Me quedan los 2 naranjas libres y acá voy a empezar a aumentar el amarillo. Recuerden alar un poco la hebra o el hilo, alen un poco sus hilos. 1, 2 amarillos sobre naranja y vamos a hacer 2 amarillos sobre amarillos, y como la idea es aumentar el amarillo, voy a hacer 2 más sobre los 2 primeros negros. De esta forma estoy aumentando los amarillos a 6. Y acá se va a reducir los negros. No me quedan sino 4 negros libres. Recuerden alar un poco el hilo. 1, 2, 3, 4. Perdón, les dije que quedan 4, no, quedan 6. Hice mal mi cuenta. Qué pena. Recuerden que la parte de abajo tengo 10. Acá le voy a descontar 2 de amarillo y acá le voy a descontar 2 de naranja. Me quedaron 6. Y voy a hacer 2 naranjas de esta forma. Uno, 2. 2 naranjas sobre negro, 2 naranjas sobre naranja, y como estamos repitiendo acá lo mismo que hicimos acá, vamos a hacer 2 naranjas sobre negro. 1 y 2. Vamos a hacer igual 6 negros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 negros. Me quedan 2 puntos negros para aumentar los amarillos. Igual ajusto un poco el hilo. 2 amarillos sobre negro, 2 amarillos sobre amarillo y 2 amarillos sobre los primeros 2 naranjas. Me queda un naranja libre, que ahí voy a empezar a hacer los 3 naranjas. 1 sobre naranja, 2 sobre azul. Listo. Para un total de 3 naranjas en esta vuelta. Ahí ya se ve un poco el diseño. El azul lo vamos a reducir. Recuerden que el azul lo estamos reduciendo, entonces ya se va a ver menos en esta vuelta. Acá lo mismo, dejo 2 azules libres para hacer el naranja, y en este voy a hacer esto que acabo de hacer. En total me van a quedar los 3 naranjas, 6 amarillos, 6 negros, 6 naranjas, 6 negros, 6 amarillos, los 3 naranjas, y acá voy a reducir otra vez el azul. Entonces esta vuelta toda es de 6, estos puntos, listo. Así que es muy fácil de hacer. Voy a terminar la vuelta y ya seguimos con la siguiente. Bueno, yo ya empecé la cuarta vuelta. Recuerden que empezamos en el naranja, primera, segunda, tercera, esta es la cuarta vuelta. Y lo hice de esta forma, siempre haciendo los 3 naranjas. Los 3 naranjas son muy importantes porque es la línea que lleva el diseño. Y vamos a aumentar el amarillo. En esta vuelta ya el amarillo quedan 10 puntos, se aumenta hasta los 10 puntos en esta vuelta, listo. Entonces vamos a hacer
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren, ahí nos quedan 10 amarillos, igual acá empezamos con 10 negros. Entonces, si se dan cuenta, son 2 triángulos invertidos. Este amarillo lo empezamos de cabeza y ya lo terminamos. Este negro lo empezamos de pie y acá vamos a terminar con 2 negros. Recuerden alar un poco el hilo, siempre deben de alar los hilos para que no se recojan en la parte de atrás. 2 negros nomás. Voy a aumentar el naranja. El naranja vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo en estas orillas, que estamos dejando 3. Acá en el centro de los negros vamos a hacer lo mismo. Entonces voy a dejar 3. 2 sobre negro. 1, 2, 1 sobre naranja y voy a hacer 4 verdes. Eso es todo lo que voy a hacer en esta vuelta. Halo un poco los hilos. Recuerden alar los hilos siempre. 1, 2, 3 y uno más para 4. Solo dejo un naranja libre porque van 2 sobre negro y 1 sobre naranja. 1 sobre naranja y 1, 2 sobre negro. Me queda el espacio para hacer 2 negros y que me queden 2 negros libres. Uno, 2. Y acá voy a aumentar todo el amarillo hasta que me queden 10 igual que este. Sigo los azules, vamos a disminuir los azules, vamos a seguir así. Así vamos a terminar esta cuarta vuelta y ya nos vemos para la quinta vuelta. Recuerden que esta parte es lo mismo de acá. Entonces, si aquí nos quedaron los 3 naranjas así, 10 de amarillos, 2 negros, 3 naranjas, los verdes, eso mismo tenemos que hacer acá. Nos tienen que quedar 2 negros, 10 amarillos y un naranja para empezar los 3 naranjas. Eso es todo lo que estamos haciendo en esta vuelta.